Buenas noches con todos. Bienvenidos de nuevo acá a Conesify, tu radio online. Esto es una emisión más de Más Allá del Profesional. Gracias a todos por sintonizarnos, gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Hoy, martes, a partir de las 8, siempre estamos aquí en Más Allá del Profesional. No olviden comunicarse con nosotros el día de hoy en nuestro programa con sus consultas, sus inquietudes, sus preguntas a nuestra invitada de hoy, que ya la vamos a presentar. Nuestro número de WhatsApp es el 093-918-4270 y si no, vía Facebook estamos live stream ahorita en este momento en vivo. Y tenemos hoy la compañía de Priscila Muriel, la doctora Priscila Muriel. Ella es bióloga de la Católica y tiene un PhD en sistemática de plantas en Dinamarca. Ella tiene una trayectoria bastante interesante. El día de hoy ella trabaja mucho en ecología de páramos, taxonomía, plantas útiles y base de datos de biodiversidad. Recientemente ha formado parte de la red ecuatoriana de mujeres científicas y obviamente desde el 2016 sus alumnos la reconocerán. Es docente de la Católica de Quito en obviamente el tema de biología. Bienvenida, Priscila, a nuestro programa el día de hoy. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola Isa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para mí, bueno, es una incursión en un mundo que realmente no conocía, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para darte a conocer cómo es la vida de un biólogo. Sí, nos interesa muchísimo conocerte, Priscila, porque es un perfil bastante interesante. Es decir, la biología, conocemos muchos biólogos y biólogas en el Ecuador y sí nos llama la atención. ¿Quiénes son los biólogos? ¿Quién eres, Priscila? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, en realidad, la biología es un campo bastante amplio. Y a lo que yo me dedico, a lo que yo me enfoco es básicamente en las plantas, y recientemente tengo un interés bastante fuerte en lo que son las plantas de páramo, las plantas altoandinas, sobre todo aquellas que ya están muy cerca del límite de la vida, que es casi cerca de los glaciares, porque en este ambiente uno puede encontrar realmente organismos súper resilientes que están totalmente capacitados para colonizar nuevos ambientes. Y lo que estamos haciendo es estudiarles para tratar de entender justamente cómo los organismos se adaptan, cómo los organismos migran y cómo los organismos pueden responder frente a los cambios ambientales. Entonces, ese es un poquito el interés actual que yo tengo, pero como mencionaste en un inicio, yo he hecho un montón de cosas. Yo entré a biología porque no tenía mucha idea de lo que quería hacer. Sabía que quería estudiar ingeniería en alimentos. O sea, desde niña tú no sabías qué querías hacer realmente. No, en realidad no. Y bueno, esa es una historia, ahora lo veo y me da un poco de gracia, pero yo estuve en un colegio con un enfoque académico súper fuerte. El énfasis era en tener buenas notas en las áreas científicas, en física, matemáticas, biología no tanto, y tenías que ser buena en eso. Pero no había, yo por lo menos no recuerdo haber tenido nunca un tema de orientación vocacional, una guía. Me acuerdo que en sexto curso tuvimos una semana de charlas súper generales, y a mí me gustaba en ese tiempo la historia. Yo quería estudiar historia, quería ser arqueóloga, pero no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Básicamente yo tenía el chance, por conversaciones que tuvimos con conocidos, amigos de la familia, venir a estudiar eso a Egipto. Ya, claro. Y digamos, es lo más común cuando uno piensa arqueología, claro. Egipto. Y fue chistoso porque yo siempre fui una niña súper bonita, súper delicada, tranquila. En realidad bastante dedicada a los estudios. Estudiosa. Y esa fue la primera vez que yo recuerdo haber tenido una pelea bien fuerte con mi papá, porque yo quería estudiar arqueología y mi papá básicamente pensaban que yo estaba muy joven como para irme a estudiar sola al otro lado del mundo. Egipto, claro. Sí, y de pronto tenían razón. Ahora siendo mamá digo, bueno, tal vez eso no fue tan loco, pero yo empecé a averiguar qué podía hacer aquí. Y aquí, en ese tiempo, por ejemplo, justamente habían cerrado o estaba postergado todo el tema de arqueología. Solo había historia en la Católica, pero la facultad era súper pequeña, casi no había estudiantes. Entonces empecé a ver qué más puedo hacer, y me gustó la ingeniería en alimentos. Tenía dos opciones: o estudiaba química o estudiaba biología.
¿Y qué tal eras para química? No era muy buena. No era muy buena, y cuando fui a la Politécnica a dar los exámenes me fue bien, pero no me gustó mucho el ambiente, no me gustó el lugar. Simplemente no me gustó. Y cuando fui a biología, bueno, dije, voy a probar. Y empecé ahí. Y poco a poco lo que yo quería hacer se fue quedando como de lado, porque me empezaron a gustar las plantas de una manera súper casual en realidad. ¿Cómo empieza eso? Porque al final te has especializado y déjame decirte que, claro, un PhD en plantas y la dedicación que ahorita le estás dando a plantas de páramo es bastante interesante. Sí, pero fue chistoso porque yo tuve clases de botánica, con el que luego a futuro se convertiría en mi director de tesis y básicamente en una de las personas más influyentes que yo he tenido en mi vida. Pero él era pésimo para dar clases. O sea, sus clases eran o sea, saben mucho, conocen mucho. Probablemente no tiene Facebook. Pero sus clases eran súper aburridas. Yo me quedaba dormida en las clases. Pero me empezó a gustar y él me dio la oportunidad de trabajar con él un verano, así haciendo una pasantía. Y me llevó a unas salidas de campo con su esposa. Y simplemente desde esa salida de campo, o sea, a mí me fascinó. Me di cuenta que lo que me habían enseñado, o sea, obviamente la universidad tiene un sílabus, un currículo que tiene que cumplir. Pero yo en este cortito tiempo aprendí que las plantas tenían mucho más que ofrecer y que me gustaban. Entonces yo empecé a trabajar con él, me involucré en un proyecto y luego cuando él ya vio la dedicación que yo tenía, entonces primero nos ofreció el chance de ir a hacer la licenciatura a Dinamarca. Con colecciones de herbarios. Los herbarios son los museos de plantas, justamente revisando un tipo de árboles que hay en la Amazonía que nadie ha estudiado. ¿Cuáles son? Son los parientes americanos de la nuez moscada. ¿Ya? Son unos árboles hermosos, inmensos del bosque tropical. La mayoría de esos árboles sobrepasa los 30 metros, pero esos monstruos tienen unas flores de 2 milímetros. Y son súper difíciles de reconocer, entonces la gente nunca se había metido a tratar de averiguar cuántas especies hay y cómo son. Entonces, así. ¿Y tú te dedicaste a esa planta en específico? A esa planta en específico. Bueno. Entonces, de buenas a primeras, yo de pronto egresé y me vi embarcada al otro lado del mundo. Pero tú estudiaste la planta aquí en Ecuador. No, estudiamos las colecciones de museo que existen de esa planta en distintos museos del mundo. Porque como son árboles tropicales, es muy difícil salir al campo y encontrarles, y en realidad la cantidad de especímenes de museo que existen eran numerosísimos y todos ellos sin nombres validados científicamente, porque la gente les encuentra en los inventarios que hacen en los bosques, en las parcelas, pero como nadie sabe lo que son, simplemente les ingresan a las colecciones y se quedan ahí, y había cualquier cantidad de especímenes. ¿Y alguna vez te fuiste a la Amazonía ecuatoriana a buscarle? Sí, tuve la oportunidad de hacer unos pocos viajes, y en realidad cuando les ves en persona, en vivo, es impresionante. Son unos árboles inmensos, son hermosos. Ahí uno así se siente así como los abraza árboles, porque te da ganas de cogerles y abrazarles, porque son bonitos y son imponentes. Pero justamente son árboles que viven solamente en bosques primarios, no pueden existir en bosques intervenidos, porque los bebés, las plántulas, solamente pueden sobrevivir bajo el dosel del bosque y necesitan de esos ambientes protegidos, de esa sombra, para alcanzar un tamaño razonable, y luego así apenas tienen un claro de bosque, emergen. Ya, o sea, es súper específico en las situaciones en las que nacen. Un poquito, sí, y tampoco hay muchos, entonces, bueno, así es como yo de pronto me encontré al otro lado del mundo, y ya simplemente me empecé a especializar en plantas. Y bueno, ahí yo descubrí que en realidad... ¿Y por qué Dinamarca? ¿Dinamarca es específico en el mundo? ¿Tiene alguna especificidad en el tema tiene alguna especificidad con respecto a la católica, porque ellos tuvieron un programa de cooperación aquí en Ecuador bastante extenso durante muchos años ellos llegaron en 1976, me acuerdo del año porque es el año en el que yo nací, entonces ellos llegaron a Ecuador. La primera expedición danesa llegó entre el 75 y el 76, si no me equivoco, con distintas personas que vinieron en distintas fases.
Y se estableció una colaboración súper estrecha con la Universidad Católica, con la Escuela de Biología. Tanto así que de hecho ellos poco a poco empezaron como a personarse del herbario, a personarse de las personas que formaban parte del herbario, nos formaron. Casi todos ahora los colegas que trabajamos en el herbario somos formados en esa escuela. Estamos hablando del herbario nacional. No, del herbario de la Universidad Católica. Ajá. Entonces, con el apoyo de los daneses, inició el herbario, empezó un programa de apoyo de crecimiento de la colección, de infraestructura también para el herbario, y por eso es que ahora el herbario en infraestructura, en investigación, es, si no el más grande, es el segundo más grande del Ecuador. Wow, o sea, tiene esa importancia. Sí, y de hecho, ahorita, por ejemplo, ya hemos un poco trascendido esta instancia de colecciones físicas, porque ya toda nuestra colección, por ejemplo, está digitalizada y está disponible en línea, en un portal. Qué interesante. Sí. ¿Y qué dijo tu papi? ¿Y qué dijo tu mami cuando ya...? Bueno, porque, claro, no te mandaron al fin del mundo, que era Egipto en su momento, pero te permitieron irte... O sea, no, lo que pasa es que, claro, ya era un momento distinto. O sea, eran 4 años más tarde, ya, yo había logrado acabar la carrera sin perder nada. Hiciste un poquito más. Claro, y ya eran otras condiciones. O sea, me estaba yendo afuera a hacer mi tesis y potencialmente a ver qué hacía después. Entonces ya además, ya no había de otra. A los 23 años uno como que tiene que salir del nido, ¿no? Poco a poco, sí. Sí, pero bueno, ahí... En realidad también para mí ese también es un logro personal, porque yo me acuerdo en medio de todas las discusiones que yo tenía con mi papá acerca de qué estudiar, mi papá me dijo a mí, he orado en el mar. Literal. Y de pronto, o sea, yo ya tenía mi carrera empezando, ya tenía unas pocas colaboraciones, me fui afuera, empecé en un programa de maestría. A la mitad de la maestría mi supervisor me dijo, o sea, yo veo que tienes las capacidades, el potencial, aplica el programa de doctorado. Y en realidad ese proceso también es un proceso particular, porque en realidad para la maestría yo me fui en el marco de este programa de cooperación, con una beca que ya estaba un poco como garantizada para los estudiantes que éramos parte del programa. Pero ¿no? Para el PhD me tocó aplicar como un estudiante normal, cualquiera, en medio de las aplicaciones de los mismos daneses. Y me acuerdo que en ese año dieron, no estoy mal, si dieron solamente como unas 200 becas. Wow. Y una de esas era la mía. Entonces sí fue... ¿sabes? O sea, realmente tenías potencial. Ya, puede ser, pero ya era un logro mío. Claro. Entonces ya me quedé para hacer el doctorado allá. Me involucré ya un poquito en otros temas de investigación, y en algún simposio que tuvimos, yo ahí empecé a conocer de lo que son las bases de datos de biodiversidad, de la importancia de dar acceso a los datos de biodiversidad, y así es como nace un poco este interés medio grande que yo tengo en las bases de biodiversidad ahora. Y que han permitido que el herbario pues tenga su fortaleza. Luego del doctorado regresé, empecé a trabajar en el herbario, empecé a trabajar justamente en desarrollar la base de datos del herbario, al menos una primera versión que fue funcional hasta cierto punto. Después ya crecimos tanto que lo que yo hice también de manera un poco empírica, porque yo soy bióloga, no soy programadora, ya dejó de ser suficiente, y entonces, bueno, ya se tuvieron que hacer cargo otras personas, pero yo trabajé en un inicio en eso. ¿Y cuánto tiempo viviste en Dinamarca? Es decir, entre que hiciste la maestría, que empezaste la maestría y terminaste el PhD, ¿cuánto tiempo pasó? Yo viví 6 años allá. 6 años. Ajá. ¿Aprendiste el danés? Sí. Lo que pasa es que el programa de doctorado que tienen ellos sí exige un cierto número de horas de docencia. Okay. Y la manera más rápida de cumplir con tus horas de docencia es dar clases en los cursos básicos y en los cursos de verano, porque allá como tienen estaciones, todo el componente de campo de los estudiantes de los primeros años se hace en los meses de verano. Entonces se les lleva en unos cursos intensivos de botánica, de zoología, de ecología, pero que esto creo que era, ya no me acuerdo bien, verás, por las normas de la Comunidad Europea, mientras tú tengas un estudiante extranjero en la clase se tiene que dar en inglés. Al menos uno. Al menos uno. Pero ellos todo el tema de movilidad empiezan ya después en los años superiores. Entonces los chicos de los primeros años
son todos daneses, Ya. y la normativa no decía nada del profesor. Entonces, bueno, ahí yo Y se tuve aprovechó. bastante suerte porque, claro, en el Instituto de Botánica de la Universidad de Aarhus, bueno, como todos ellos han venido a Sudamérica, todos ellos hablan español, pero realmente en ese momento se apadrinaron de mí, y cada vez que alguien salía al campo, cada vez que alguien tenía prácticas, me llevaban, me enseñaron las plantas y básicamente me obligaron a aprender danés. A la fuerza. A la fuerza, a la brava, pero con gusto, y en realidad era una experiencia en realidad bastante divertida de lado y lado. Se divertían ¿Les enseñabas ellos, español? me divertía yo, se divertían los estudiantes, porque también era chistoso, los estudiantes sí valoraban un montón el esfuerzo que yo hacía y eran bien flexibles conmigo en ese sentido. O sea, si yo realmente en algún momento tenía problemas para expresarme, no sabía algo, me decían, puedes hablar en inglés, o incluso si es que por ahí había alguien que hablaba en español, también me hablaba en español, pero si no, igual sí me tocó aprender. Y salí más. Saliste adelante y con PhD, bien. Sí, en realidad sí es así, de los recuerdos que yo tengo, son de los recuerdos más bonitos, porque sí fue una experiencia así súper enriquecedora. También súper, o sea, fue duro, pero aprendí un montón. Porque es una cultura, digamos. Además es otra cultura. Es una cultura bien diferente. Tienen una idiosincrasia bien distinta a la nuestra, y normalmente tienen ellos un poco la fama de ser fríos, los nórdicos, ¿no es cierto? Como son distantes, son fríos, pero en realidad no. O sea, yo aprendí que ellos en un inicio son así, pero una vez que te toman confianza, que te cogen cariño, o sea, yo tengo amigos que hice allá que tengo hasta ahora, hasta la fecha, y son amigos así bien queridos, y así, una amistad entrañable, si se puede decir. ¿Extrañas Dinamarca? A veces sí, o sea, ahora ya no tanto, porque finalmente mi vida aquí ya se asentó, ya tengo una familia. Luego de regresar sí estuve bien perdida un montón de tiempo, porque las cosas también eran súper diferentes, las condiciones funcionan distinto, distinto, las ciudades funcionan distinto, allá todo funciona como un reloj, o sea, tú sabes a qué hora pasa el bus, por qué lugar, tú sabes, si dejas tu bicicleta sin seguro, no hay problema. El edificio no pasa nada, no hay problema. Y aparte te manejabas en bicicleta. Aquí recién estamos empezando. Es que es bien chiquito, es una ciudad bien chiquita. Pero, o sea, es el lugar ideal para estudiar. O sea, tienes todas las condiciones a tu favor para estudiar. ¿Qué es? ¿La ciudad? Aarhus. Es la segunda ciudad más grande de Dinamarca. Es una ciudad diminuta, es muy bonita, tiene además muchas cosas que hacer, y como es una ciudad básicamente de estudiantes, la vida de los estudiantes es muy amena. Claro. Sí, yo pasé bomba. Claro, es una vida netamente académica. Es una vida netamente académica en un lugar que es ideal, es ideal para hacer eso, para estudiar. Tienes todo para hacerlo. Sí, y todo está cerca. Además, o sea, yo tuve la oportunidad de viajar a un montón de otros museos en Europa, conocer otras personas, otras culturas también de trabajo. Fue una experiencia bien enriquecedora y bien contrastante con la realidad que yo viví cuando volví. O sea, sí fue muy diferente, y sí fue bien difícil al principio ajustarse a que es otro ritmo, a que las cosas funcionan de otra manera, y que si quieres que las cosas te salgan, tú también tienes que funcionar de otra manera. Claro, el esfuerzo es por otro lado, es claro, de otra manera. El esfuerzo es por otro lado, tus gastos de energía, tu inversión de tiempo son en otras cosas. Y desde que tú regresaste, Pris, tú eres docente. ¿Te incursionaste en docencia? Sí, incursioné en la docencia apenas regresé, pero en ese momento de mi vida yo no tuve la paciencia ni O sea, a mí sí me gustaba la docencia cuando estuve en Dinamarca, pero lo que yo viví en mi primer año de docencia aquí, el contraste fue demasiado fuerte y yo renuncié. Ya. Y después de eso me dediqué durante muchos años a la investigación netamente. O sea, me concentré solamente en investigar, en mis proyectos, y yo retomé la docencia recién en el 2011, o sea, 5 años después. Ya, claro. Y ahí la fortuna que yo tuve fue empezar a dar clases con una materia que sí me gustaba. ¿Qué era? Botánica, porque un colega mío se fue de sabático.
Entonces fue una buena experiencia y fue creo que lo mejor que me pudo pasar, porque realmente es muy diferente cuando tú das algo que te apasiona a que cuando tú das algo que realmente no es tu... O sea, tú conoces del tema, pero no es una de tus pasiones. O sea, es muy diferente la experiencia. Y menos mal yo pude empezar con algo que me gustaba y entonces me reconcilié con la docencia, si se puede decir. Pero bueno, qué buena experiencia. ¿Y los alumnos? ¿Qué tal los alumnos? De todo. Hay de todo. Lo que sí es que realmente para mí al menos es una inquietud bien grande, especialmente ahora que soy mamá, porque como ya son algunos años de todas maneras, o sea, desde el 2011 hasta acá, yo sí veo que los chicos cada vez ingresan a la universidad con mayores falencias en cuanto a independencia para estudiar, en cuanto a motivación para estudiar, en cuanto a conocimientos incluso que tienen, porque de todas maneras desde el 2011 hasta la fecha yo sí tuve oportunidad de vivir, al igual que mis colegas docentes, todo este proceso de paso de un sistema donde tú tenías un bachillerato diversificado hasta el sistema que tienes ahora, que es este bachillerato unificado. Y realmente, si me preguntas a mí, a la final no ha sido una experiencia muy positiva, porque ahora los chicos de pronto tienen como una gama de oportunidades más grande que se les abre al momento en que salen del colegio, porque ya no solo saben de una cosa. Exacto. Pero en cambio ahora saben de muchas cosas, pero muy poco. Y muy poco profundo. Y realmente tienen una mentalidad súper diferente a la nuestra. O sea, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, lo que nos costaba encontrar artículos científicos para hacer los trabajos. O sea, primero cuando estudiábamos ni siquiera había internet. Entonces te tocaba aprender metodología de estudio y de investigación. Exacto. Que era en biblioteca. Que lo puedes traspasar igual la metodología al internet, pero con método, ¿no? Exacto. Pero lastimosamente ahora lo que sí he notado, se ha perdido el método. Esa parte de metodología de la investigación, o el énfasis en la investigación. Sí, también. Incluso además, por ahora lo que yo pienso es que el hecho de que ellos tengan todo a la mano tan fácilmente, en realidad para ellos es muy perjudicial en muchos sentidos. O sea, pierden un poquito esa curiosidad o sea, porque cuando tú no encuentras algo te picas. Sí, o sea, claro. a mí me pasa, por eso hoy día llegué un poquito tarde, porque alguien me preguntó el nombre de una planta y no encontraba y es como que te pica la curiosidad y entonces empiezas a buscar. Ahora para mí, por ejemplo, el internet es lo mejor que nos pasa, porque bueno, yo sé que yo vi esa referencia alguna vez, le busco, le encuentro, leo. Ya, entonces empiezo a buscar. Claro, porque tienes método también. Porque tengo método, exacto. Claro. Pero ellos ahora, como tienen todo a la mano, es como que ya se vuelven un poquito más perezosos, te preguntan 10,000 veces lo que tienen escrito adelante. Ya, claro. No leen. La lectura, sí. Eso es una cosa súper impresionante. O sea, y sabes que el otro día hablaba justamente del tema de la lectura, y de nuestra generación, nosotros nacimos de una generación que teníamos que leer. No había internet, teníamos que leer, no había redes sociales, teníamos que leer. Pero con el ritmo de la vida también se te va un poco diluyendo, un poco durmiendo esa capacidad o esas ganas o por N número de razones de leer. Sí, de hecho sí. Para mí es una cosa bien preocupante. O sea, porque ellos, bueno, tienen la literatura a su disposición, en físico, en digital, pero les falta esa curiosidad, les falta ese interés por investigar, en el momento en que encuentran algo que medio les llama la atención, porque también mantenerles motivados es súper difícil. Claro, son otras dinámicas. Es otra dinámica, o sea, para estarles a ellos motivando tienes que estar todo el tiempo captándoles el interés con algo, con un método, con otro método. Es bien duro, es bien difícil. O sea, que a ti te ha tocado también aprender a incentivar a la investigación, a la lectura. Sí, y es bien difícil. Y en particular cuando das clases en áreas que no son las tuyas, es muy difícil.
porque por lo menos, por ejemplo, con los chicos que ya trabajan conmigo, que hacen las tesis conmigo, en un inicio es difícil, pero por lo menos ellos están ahí porque les interesa el tema, porque les gusta, y entonces tú puedes irles motivando, les puedes ir así como dando probaditas de las cosas, y poco a poco en ellos tú sí vas viendo que empiezan a hacer esa curiosidad y ese gusto por aprender, y puedes empezar un proceso de aprendizaje con ellos. Y bueno, por lo menos ahí uno dice, bueno, ya mi granito de arena para mis futuros profesionales está puesto. Pero con los chicos a los que uno da clases a veces es muy complicado, es súper difícil. Pris, y con toda tu experiencia, tú tienes una hijita. Sí. Una bella hijita. Con toda tu experiencia ahora como docente, ¿cómo vives o cómo tú estás justamente incursionando en el tema de criar a tu hija? Porque ¿de qué edad tiene tu hija? Tiene 4 años ¿Cómo y medio. se llama? Se llama Amalia. Tiene 4 años y medio y es hermosa, pero es una experiencia súper dura. Cualquiera diría que porque soy docente tengo un montón de paciencia, pero en realidad a veces ella desborda mi capacidad de enseñar y de ser paciente con alguien que va a un ritmo súper diferente al mío. Totalmente. Sí, totalmente. Además que es chistoso porque yo en el momento, o sea, durante muchos años yo no tenía mucho interés en formar una familia así, y de hecho mi esposo y yo fuimos una pareja solos los dos y nuestro perro durante un montón de tiempo. Nuestra hija llegó ya cuando los dos teníamos como unos 8 o 9 años juntos, que es es bastante. Juan Carlos, tu esposo. Sí. ¿Qué profesión tiene? Porque él también es biólogo. Y en realidad esto es bonito, pero también es bien duro, porque a los dos nos gusta mucho el campo, nos gusta mucho lo que hacemos. Y el compatibilizar eso con ya una hija ha sido bien difícil. Antes era perfecto. Porque como había un poquito de flexibilidad en cuanto al trabajo que yo tenía, entonces mientras él viajaba, yo trabajaba como loca. Y entonces para cuando él regresaba podíamos tomarnos unos días libres, salir a pasear, salir al campo juntos. Y vivíamos así. Pero con una niña tú ya no puedes tener tanto esa dinámica, al menos mientras es chiquita. O sea, ahora ya hay como sacarle más de paseo y le gusta mucho la naturaleza. O sea, creo que sí le hemos lavado un poco el cerebro. Te han metido, pero... O sea, le hemos metido el gusto por la naturaleza. Claro, pero sí, qué bonito. Porque... es muy bonito, pero también es, o sea, sí es interesante y a la vez también es un poquito triste, porque claro, ella de todas maneras es un poquito como el outlier, la rara de la clase, ¿cómo se dice? No sé cómo decir un poco en español, o sea, pero por ejemplo, yo no le dejo ver mucha televisión, no come dulces, tratamos de que no pase mucho tiempo en el celular no le damos, a menos que sea para tomar fotos, porque le encanta tomar fotos, pero también le encanta tomar fotos con la máquina de fotos del papá, por ejemplo. Claro. O sea, para juegos y todo eso, no, ella no le dan. No. ¿Por qué? Porque bueno, en el momento en que finalmente ella llegó a la vida, yo me metí un poco a investigar, a leer sobre el tema del embarazo, de la crianza, y uno un poquito como que se desapega de lo que uno vivió. O sea, también ya cuando eres mamá tan tarde en la vida y lo haces de una manera mucho más consciente, la maternidad sí es un proceso bien fuerte que te ayuda como a revisar un poco, o sea, cómo eres tú y por qué eres la persona que eres ahora. O sea, te reevalúas. Tú te reevaluaste. Sí, es un proceso bien fuerte. O sea, incluso en algún momento yo sí evalué el simplemente dejar todo y dedicarme a criar a mi hija. Pero en algún momento, y fue curioso porque, por ejemplo, esa es una conversación que tuve yo con uno de, ahora es un colega, pero con uno de mis estudiantes, con el que tenemos ya una relación de colaboración, de amistad de muchos años. Y él me ayudó a ver ciertas cosas, como que, por ejemplo, a mí me gusta mucho mi trabajo, me gusta lo que hago. Y para mi hija, yo al menos ahora sí estoy convencida de que es mucho mejor que ella vea el esfuerzo y la dedicación que uno le puede poner a las cosas que ama, y eso creo que es un aprendizaje súper valioso. O sea, creo que no hubiera sido nada bueno tener en la casa una mamá que, claro, estaba 100% del tiempo presente, pero una mamá frustrada, una mamá enojada, que en algún momento, tarde o temprano, potencialmente podría incluso terminar recriminándole eso.
Uh-huh. O sea, sí fue un proceso así de una toma de toma de decisiones bien duras en la vida, y ahorita es un sacrificio inmenso, o sea, porque yo sí trato de estar muy presente para ella, sobre todo porque mi esposo viaja todo el tiempo. Por el trabajo, el trabajo. Claro. Pero... O sea, que Pris, tú eres de esa porción de la sociedad de mujeres científicas, y justamente por algo tú también ya estás incursionando en la red de mujeres científicas del Ecuador, que claro, yo leía y decía... apenas del 30 y pico, 40% de las mujeres en docencia científica, ¿no? O en general docencia. Es bastante poco frente a los hombres. Cada vez ha ido creciendo, y es justamente lo que tú dices, es un esfuerzo doble, si se quiere, porque ser mamá no es lo mismo que ser papá. Exactamente, y sobre todo, al menos en el campo en el que incursiono yo, o sea, la carrera que tengo yo es una carrera que involucra un montón de trabajo de campo. Uh-huh. Porque bueno... Y si no de investigación. Claro, pero sí hay un montón de sacrificios que sí he tenido que hacer. O sea, por ejemplo, antes yo viajaba un montón, uh-huh. Ahora ya no viajo tanto. Claro. Programar mi trabajo de campo, por ejemplo, implica que yo tengo que coordinar con mi marido, con mi mamá, con mi suegra, para sacar 2 semanas libres al año en las que yo puedo ir y concentrarme en lo que yo hago y regresar. Claro. O, por ejemplo, si tengo salidas de campo así un poquito más esporádicas, o si tengo que irme a congresos, o si tengo que irme a algún viaje de trabajo, por ejemplo, sí implica que yo tengo que... O sea, la logística para que yo pueda seguir haciendo las cosas que me gustan es muy complicada. Y sí. Yo me imagino que además, o sea, el dilema que yo tuve es un dilema que tienen casi todas las mujeres que en algún momento uh-huh. tienen una carrera y tienen que justamente decidir cuánto tiempo le vas a dedicar a cada cosa, porque a la final también tu carrera, tus artículos, tus libros, tus proyectos son como tus hijos. Claro. Mis estudiantes se ríen, pero en realidad yo les digo a ellos mis hijos botánicos, porque también, o sea, uno invierte un montón de tiempo formándoles. Claro, sí. Y es un sacrificio bien grande. Lo que sí es que yo sí me considero súper afortunada, porque yo uh-huh. pienso que yo no hubiera podido hacer lo que hago, primero si no le tuviera a mi esposo, porque en uh-huh. realidad cuando está aquí es un papá maravilloso y realmente uh-huh. me ayuda, o sea, él uh-huh. no es que me ayuda en realidad, pero él sabe cuáles son sus responsabilidades claro. con respecto a la familia, a la casa. Claro. Mi mamá, mi suegra son también un pilar así súper grande, mi hermana. De apoyo, claro. Pero también los chicos que trabajan conmigo, o sea, ellos han sido súper flexibles, uh-huh. fueron súper flexibles en el momento del embarazo, fueron súper flexibles en todos los años durísimos que vinieron después, o sea, por ejemplo, para que les revise los trabajos, a veces iban a la casa. Y tú con Amalia. Gracias, o me sea, imagino. Yo, por ejemplo, tuve la fortuna de que yo le podía llevar al trabajo así, cargada. Uh-huh. Durante el tiempo de licencia, para poder tener, o sea, para no dejar, para que mis proyectos puedan tener continuidad, o sea, yo le llevaba, uh-huh. De ahí el periodo de lactancia también fue bastante flexible. Entonces sí tuve suerte, pero esa suerte no tiene todo el mundo. Yo tenía vacaciones acumuladas, por ejemplo. Ya, claro. O sea, ¿qué vacaciones? Y pudiste disfrutar. Y pude disfrutarle un poquito más. Igual separarnos fue durísimo, pero esa, por ejemplo, no es una fortuna que tienen todas las mujeres que trabajan. Y de hecho tú me haces acuerdo ahorita de mi mamá y de mí y de mis hermanos, porque mi mamá, ella es antropóloga y estudió antropología, igual en la católica. Y en esa época... no era común llevar a los hijos a las clases. Ahora creo que ya hay mucho más apertura, e inclusive, como ya sabemos que es un derecho que nosotros podemos reclamar, un poco como que ya está dado. Pero antes no. Entonces mi mamá un poco a veces le tocaba llevarnos, y yo me acuerdo tener clases con mi mamá. Yo tenía 3 años, 4 años, yo estaba en clases de antropología con mi mamá, y yo veía el esfuerzo. Es decir, yo sí notaba y yo sí reconozco y destaco, sí, claro, yo destaco el esfuerzo que hacía mi mamá de tenernos al lado, de poder estudiar. Y antropología, tú tienes que investigar un montón, tienes que leer un montón, y en esa época a máquina de escribir, hacer monografías todo el tiempo. Entonces las mujeres
que estudian, que son científicas como tú, como mi mamá en esa época, que tenía menos medios digitales, que también uno se pone a ver y dice cómo lo hacían, yo no lo entiendo con 3 hijos. Es brutal, claro, es brutal, o sea, realmente es un esfuerzo súper grande. Y de ahí también un poco el involucramiento que he tenido yo con la red me ha permitido a mí también darme cuenta de algunas cosas que en realidad antes es como que uno no hacía mucha conciencia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque básicamente esa es la vida que tengo y tengo que salir adelante y así es como son las cosas, pero en realidad así no deberían ser las cosas. O sea, por ejemplo, para mí fue súper curioso darme cuenta que durante el periodo de permiso maternal y lactancia que yo tuve, por ejemplo, es un periodo en donde yo escribí bastante y publiqué bastante. Y dije, pero ¿qué? Es raro porque normalmente uno asume que no tiene tiempo, pero luego, claro, haciendo un poquito de memoria, de reconociendo las cosas que pasaron, por ejemplo, es un tiempo en el que a mí no me cargaron de una serie de cosas que ahora tengo. Laboralmente. Por ejemplo, no tuve tutorías, no tenía tanta carga de clases. Hay algunas actividades, además, que, por ejemplo, a veces no se le... El tema de tutorías, por ejemplo, es una actividad en la que no muchos docentes hombres trabajan. La mayoría de las tutoras que habemos somos mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que se es? Ahí, por ejemplo, es una serie de factores que yo no sé si, por ejemplo, haya datos que apoyen, si es que está ligado, por ejemplo, a la personalidad un poco, o sea, la tendencia maternal que tenemos nosotras, por ejemplo, porque no son tutorías académicas de las que te estoy hablando, son tutorías de acompañamiento, que es ese seguimiento que les haces a los chicos para ver si están bien, si tienen problemas. Cuando tienen así ya problemas de estudio, les rediriges a ciertas instancias de la universidad, cosas así. Como que das un seguimiento no hay muchos tutores hombres. Los tutores hombres que habían se han como deslindado un poco de esas labores porque, por ejemplo, ahora son investigadores de alta producción. O sea, si hay un sesgo en ciertos poquito, roles. Y yo no sé si es un sesgo innato de la persona que asigna las tareas o es un sesgo que se da justo por esta tendencia maternal que tenemos nosotros, o sea, por temperamento tendemos a pensar que es un proceso que se tiene que dar, o sea, porque, por ejemplo, cuando hemos hablado de las tutorías ahí en la escuela, por ejemplo, y me incluyo, sí hubimos colegas, profesores que dijimos, bueno, o sea, al final esto no es el colegio. Claro. Esto es algo que tal vez no se necesita, ya están a otro nivel. Pero poco a poco les vas viendo cómo son los chicos ahora y te das cuenta que eventualmente hay algunos que sí necesitan de este tipo de acompañamiento. Ya, claro. Pero ese proceso, esa reflexión, no es de todos los docentes. Ya, en la mayoría fue de mujeres docentes. O sea, por lo menos en las que estamos ahora encargadas de este tema, la mayoría somos mujeres ahorita. Qué interesante. Sí, pero sí, o sea, las mujeres, y eso me acuerdo de una charla que yo vi recientemente, o sea, por lo general a las mujeres se nos asignan algunas tareas administrativas o de gestión de la docencia, que a veces ya los colegas hombres no están interesados en aceptar porque ellos están un poco más allá. Los intereses que ellos tienen van más allá, ellos son investigadores, son científicos y... O sea, sí hay un sesgo todavía, estamos... Un poquito, sí. Claro. Hay algunas en ciertos cosas, roles hay algunas cosas en ciertos roles que todavía suceden, pero justamente, y en realidad, por ejemplo, en la escuela de biología, yo hasta no ser mamá también pensaba que ese sesgo, esas cosas no eran tan fuertes. O sea, oportunidades tuvimos todas, salvo un par de casos que a mí misma incluso me ocurrieron durante la carrera. O sea, yo me acuerdo haber ido alguna vez a un museo a revisar mis plantas y la persona, un investigador que nos encontró ahí, que es un botánico muy famoso, no sé, yo no sé para qué vinieron, yo no sé qué hacen aquí perdiendo el tiempo, si estas chicas, o sea, lo que van a hacer es buscar marido después de la universidad. Wow. Y fue así como, qué raro, este señor no me conoce y dice eso, o sea. Claro. Pero en este tiempo, o sea, fue un comentario que yo oí y me olvidé.
Y con este proceso es como que yo me he vuelto a acordar de que, o sea, sí pasa. Oportunidades hemos tenido todas. Salir a estudiar, ganar becas, o sea, en el momento en que todavía eres un individuo, son oportunidades que tienes y no hay mucho sesgo. Pero ya cuando tienes familia, ya cuando eres un profesional establecido, quieres empezar a formar una familia, de pronto empiezas, justamente son intereses que se despiertan ya tal vez tarde, en algunos casos nunca, pero son intereses que se despiertan un poco tarde, y ahí es cuando te das cuenta que todavía hay una gran cantidad de inequidades, todavía hay cosas que se tienen que trabajar. Claro que porque en realidad, o sea, muchas de las, en general no solo científicas, pero las mamás trabajadoras son personas que tienen dos trabajos. Trabajas normalmente de 8 a 4, de 9 a 5, y luego vas a tu casa y a seguir trabajando. Claro. Tienes que hacerte cargo de los niños, hay un montón de tareas que incluso una inconscientemente las asume. O sea, es como que para mí, por ejemplo, es todo el tiempo mucho más presente a tengo que hacer compras, en la casa no hay esto, hay que hacer esto, hay que pagar esto. Bueno, pero porque también tú... Bueno, pero en mi caso es particular porque mi esposo no pasa aquí 20 días al mes, entonces sí... Pero sí es común asumir esos roles, es pero verdad. Es común asumir eso, y inconscientemente una misma se llena de cargas. Y entonces tú te das cuenta que en realidad las responsabilidades no son tan compartidas. A veces es cuestión de una misma, porque también es súper difícil salir de los esquemas, de los patrones con los que te criaron. A veces ya ni siquiera los reflexionas, simplemente los haces. Exactamente. Y también sí es un esfuerzo, o sea, es el darte cuenta que esos patrones existen y tratar de romperlos. Eso no pasa en todas las familias. Yo tengo la fortuna de que tengo un esposo que también está viendo que se pueden hacer las cosas de otra manera, y tiene toda la buena voluntad de estar ahí. De estar ahí, claro. De asumir sus responsabilidades. Pero también es un proceso bien duro. Sí, claro. Claro, porque él también tiene que romper esquemas. Claro, es súper duro. Eso es muy duro. Claro que sí. ¿Y cómo crees tú que podríamos ir llegando, digamos, ahora que tú estás involucrándote también en la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, donde se destaca y han tenido últimamente un proceso súper activo en redes sociales y de simposiums y de eventos y de encuentros, que me parece genial, y que invito a todos los que nos ven a investigar y a ver en las redes sociales? Realmente se están moviendo de una manera muy, muy interesante. ¿Cómo crees tú que poco a poco, más rápido que tarde, vamos a llegar realmente a romper ciertos esquemas y ciertas inequidades? O sea, lo que toca en realidad es hacer eso, o sea, es estar todo el tiempo visibilizando. O sea, la red de mujeres, por ejemplo, ellas lo que hacen es constantemente hacer un screening de eventos, de simposios, de charlas, de comités que se van formando, y por ejemplo, ellas lo que hacen es visibilizar. Hay un evento, se arma el comité científico. En este comité científico, otra vez, por ejemplo, de los 10 miembros del comité científico, hay una mujer. O sea, lamentablemente, a veces como humanos, como funcionamos, es que un poco la vergüenza es lo que nos mueve a cambiar las cosas. Entonces, en el momento en que tú visibilizas esas cosas, o sea, poco a poco vas generando conciencia, porque poco a poco vas mostrando que las cosas siguen estando así, que hay que ir más allá, que hay que romper patrones. Entonces ellas, por ejemplo, lo que hacen es justamente visibilizar eso. Obviamente también se trabajan en otros temas, porque no todo debería ser negativo, ¿no es cierto? Claro, o sea, ellas lo que hacen también, por ejemplo, es promover todo el tiempo los artículos publicados por mujeres, darles visibilidad, porque además creo que no hemos sido muy buenas en visibilizar las cosas que nosotras mismas hacemos. Tenemos la tendencia a ser muy modestas, por ejemplo. Cuando más bien deberíamos ser más... Sí, creo que nosotras no tenemos mucho orgullosas de lo que hacemos. Mucho el problema de ego, por ejemplo. Al menos de lo que yo he podido ver, en nuestras colegas mujeres es menos marcado. Lamentablemente en el mundo científico, por ejemplo, sí es un mundo de egos a veces. Y claro que sí. Los egos masculinos son... más imponentes. Son grandes. Y de hecho se ve en la historia, es decir, tenemos
Hay ejemplos súper ejemplos grandes de mujeres que han sido invisibilizadas. Pero en la historia de largo. Y que recién nosotros estamos, ve, esto lo inventó realmente una mujer. Y claro, ¿no? y lo hubieron un montón hombre. de injusticias, como que por ejemplo en el momento ya de la publicación, del reconocimiento, exacto, ellas... Lo firma un hombre y no ellas, ¿no? Exactamente. O sea, en muchos casos fueron simplemente invisibilizadas, dejadas de lado, en otros incluso, o sea, con robo de datos, etcétera. E incluso con seudónimos de sí, hombre, porque ellas no podían sacar sus... Entonces, un poquito la idea ahora es justamente dejar eso de lado, o sea, visibilizar el trabajo que hacemos nosotras, visibilizar el trabajo que hacen nuestras colegas, porque ese es un tema también que hemos conversado bastante con algunas colegas y con las chicas de la red. Yo creo que este tema de mejorar un poco la situación laboral, mejorar un poco o sea, sobrepasar estas inequidades, sí requiere de mucha sororidad. Y lamentablemente a veces eso, por ejemplo, es algo que nos falta. Y nos falta muchísimo. ¿Por qué? Porque en muchos casos, o sea, por ejemplo, en nuestras colegas mayores, ellas piensan que no hay problema, que está bien. O sea, que la situación está bien, que si ellas han logrado estar donde están es con mucho trabajo. Y claro que sí. Y por supuesto, pero hay que hacer un cambio. Ellas un poco es como que no asimilan que el trabajo que les costó es porque justamente hay muchas inequidades y que simplemente si tú sacas esas inequidades del camino, el camino es como un poquito más llevadero, o sea, no es una pendiente así, es más ligero. Pero entonces, por ejemplo, por parte de ellas no hay mucha apertura a escuchar que hay un problema. Y entonces este tema simplemente no les interesa, no existe. Pues es un trabajo también de ir concientizándose. Exactamente, y de ir tejiendo lazos, tejiendo redes con las que quieran. Porque también a la final cada quien puede tener su opinión y de pronto es un tema que no les parece importante o no están de acuerdo, piensan que todo está bien. Pero sí la sororidad es un tema muy importante, sobre todo para cambiar el sistema como está ahora. Y esperemos que más tarde que tarde lo logremos y que, claro, tengamos una red o un grupo de científicas ecuatorianas que el otro día, claro, todos vimos como una chica súper jovencita tomó la primera foto de un agujero negro, o sea, y la emoción de ella, ¿no? Es así enternecedor. Y claro, o sea, ¿por qué no? Y ahí viene, ¿no?, el orgullo de ser científica y de ser profesional. Y por ejemplo, es el trabajo que yo hago todos los días con mi hija. O sea, ahorita le encanta el rosado, quiere ser princesa y ya me resigné. Porque está bien, por último, si quiere ser princesa, puede ser princesa. Pero el trabajo que yo hago con ella todos los días es explicarle constantemente en cualquier situación que se preste para eso, que ella puede ser lo que quiera, que ella tiene capacidad para hacer lo que ella quiera, que nadie le puede hacer de menos. Exacto. Y que ella simplemente, si se propone algo, va a poder alcanzarlo. O sea, ese es un trabajo diario y con todo, todos ¿no?, los con días, detalles, porque para llegar a lo que ella quiera, la primera convencida de que eso puede ser así es ella. Exacto. Entonces es eso. Es eso. Qué interesante, Pris. Y sí, pues ojalá que se vaya fortaleciendo el tema, como digo, de científicas en el Ecuador y que ustedes vayan ganando esos espacios, ¿no? Y que también los colegas hombres vayan también entendiendo también esos espacios que ellos posiblemente van a tener que ceder en algún momento. Sí, y es un poquito también, o sea, afortunadamente en la escuela de biología tenemos muchos colegas que nos apoyan, o sea, tenemos colegas que ven el esfuerzo que uno hace, que ven los sacrificios que uno hace y que les acompañan y que nos acompañan, o sea, sí es un tema que poquito a poco sí está ganando su terreno, está ganando su visibilidad y ven la importancia de eso, pero el mundo en general todavía no acepta estos temas, entonces sí es un trabajo diario. Sí, no es exclusivo de Ecuador, no es exclusivo de nosotros como cultura, no, es a nivel mundial. Es a nivel mundial, pero creo que estamos mejorando, pero es un trabajo de todos los días. Así es. Así.
Qué interesante, Pris. Pris, nos hemos ido de la hora, nos hemos ido en esta conversación que ha sido tan endulzada, tan interesante, porque realmente como mujer, como persona profesional en una carrera tan demandante, ¿no? Y para mantenerse al filo, recién tú emitiste con un grupo de investigadores un paper sumamente interesante sobre, explícanos a breve rasgos de qué se trata, porque a mí me parece que rompe, ¿no es cierto?, con, o que marca un hilo de investigación muy interesante en el contexto actual, que es el tema del cambio climático. Sí, o sea, en este artículo lo que hicimos fue utilizar los datos de monitoreo de vegetación a largo plazo que yo utilizo, más los datos provenientes de otros lugares, para justamente analizar cuál es el proceso de creación de nuevos ecosistemas una vez que los glaciares se derriten y le dejan paso, ¿no es cierto?, a que la naturaleza lleve a cabo sus procesos normales. Este es un estudio para el cual utilizamos los datos que hemos tomado en el Lantizana, pero también estamos trabajando, por ejemplo, en el volcán Carihuayrazo. El Carihuayrazo es una montaña que de aquí a 10 años ya no va a tener nieve. Entonces justamente estamos tratando de entender, ¿no es cierto?, cómo se van a ir dando esos procesos de colonización de estos nuevos ambientes, ver qué especies pueden llegar y ver si las comunidades que se establecen por lo menos son algo similares a lo que existe más abajo, a lo que existió en algún momento más abajo. Tengo también una colega bióloga que, por ejemplo, está haciendo esto con macroinvertebrados. Con los macroinvertebrados son, por ejemplo, las larvas de los insectos, son bichitos de río. Entonces ella utiliza estos organismos como un grupo de estudio para también ir viendo justamente cómo se van dando los cambios. Porque, por ejemplo, muchos de los ríos que bajan, la composición de los ríos es distinta si es ríos que vienen de fuentes del suelo, si son ríos que provienen de derretimiento de glaciar, y va cambiando la composición de los ríos y va cambiando entonces la comunidad que forma esos ríos, la comunidad de seres, ¿no es cierto?, que viven en esos ríos, y de pronto los ríos ya no son iguales a lo que teníamos antes. Y eso, como todo en el ambiente está relacionado, puede tener consecuencias a largo plazo que todavía no sabemos. Y probablemente no, o sea, si seguimos al ritmo que vamos, no sepamos. Entonces, este artículo es uno de los pocos estudios que se han hecho justamente de este tipo, porque también mucha información no existe. Y a partir de eso queremos ver qué se puede hacer, cómo podemos expandir estos estudios para entender lo que se nos viene. Lo que se nos viene, o sea, justamente hace un día, 2 días, este panel internacional de biodiversidad emitió un informe, un reporte de cuál es el estado de la biodiversidad actualmente, y es una cosa alarmante. O sea, tenemos una gran cantidad de especies que están en peligro, de ecosistemas que van a desaparecer, no solamente por causa del cambio climático. O sea, los seres humanos hemos hecho, lamentablemente, hemos tomado una serie de malas decisiones, y ahorita realmente el énfasis tiene que ser en conservar la biodiversidad, porque si no, nosotros mismos no tenemos futuro. Nos podemos conservar. Exactamente. Es así de simple, sí. Qué interesante, Pris. Éxitos en el impacto de este estudio, y que sea precursor para muchos más, y para realmente hacer un cambio. Y es tema de conciencia también, ¿no? Es concientizar uno desde nuestro pequeño espacio, y hacer la gran diferencia en conjunto. Sí, muchas gracias, Isa, por la invitación. Ay, Pris, un gusto que estés aquí, un gusto que se pueda tratar estos temas, de conocer tu historia de vida como científica, como investigadora aquí en el Ecuador. Y pues bueno, gracias a todos los que nos han sintonizado. Este ha sido un espacio para conversar de temas que nos involucran a todos, de ecología. Finalmente terminamos hablando de eso, y obviamente nosotras como mujeres también, cómo es nuestro esfuerzo en la vida no laboral. Muchísimas gracias, Pris, gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado este programa, que lo posteen, que lo vuelvan a reproducir todas las veces que quieran. Y pues bueno, nos volvemos a ver el próximo martes, de nuevo a las 8 de la noche aquí en Conecify, tu radio online en Más Allá del Profesional. Les esperamos para la próxima. Priscila, muchas gracias. Gracias, Isa.